Hola, buenas tardes. Bueno, arrancamos con una nueva clase. En este caso vamos a hablar de dobutamina, ¿sí? Ya un poco terminando con este tema de los fármacos de emergencia y urgencia. No sé si ustedes pudieron... Ahí está. En primera instancia, como siempre es lo que nombramos, ¿no? Los mecanismos de acción de la dobutamina, ¿no? Dice que es un agonista de los receptores adrenérgicos beta 1 con mínimos efectos a nivel de los receptores adrenérgicos alfa y beta. Eso es porque en realidad tiene acción a nivel de otros receptores, ¿no? Pero el principal receptor donde va a tener acción es en el beta 1, ¿sí? Y tiene algún tipo de efecto en los receptores adrenérgicos alfa y beta 2, pero es mínimo, es casi imperceptible, ¿sí? Principalmente receptores adrenérgicos. ¿Recuerdan de esto de los receptores más o menos? Voy a dibujar abajo del PowerPoint. Imagínense que esto que estoy dibujando ahí está en la superficie celular, ¿sí? ¿Vieron que es un cuadradito? Entonces, viene la dobutamina, tiene esta forma. Es todo un supuesto, ¿no? de imaginario para que tengan en cuenta lo que es un receptor. Lo van siguiendo el dibujo, ¿no? Vieron que tiene la dobutamina, el receptor que tiene la dobutamina, es igual al que tiene la superficie celular, que sería como un cuadrado en este momento, estamos graficándolos. ¿Qué quiere decir? Que cuando la dobutamina llega a la célula, justo tiene las mismas características, entonces se acopla a nivel celular, ¿sí? Eso es el concepto de lo que es un receptor. Claro, exactamente, justo encaja en ese lugar. Ese es el concepto de receptor. Supongamos que, bueno, tiene mucha afinidad por los receptores adrenérgicos beta 1, que es el que habíamos dicho. Tiene mínimo efecto a nivel de los receptores adrenérgicos alfa y beta. Supongamos que el alfa es así. Ahí estoy haciendo otro dibujo de un ejemplo. Sí, puede llegar a encajar, puede llegar a entrar todo, pero se dieron cuenta que no entraría del todo, no tiene las mismas características, no es exactamente igual. Entonces entra, pero no tiene la misma afinidad que para los beta 1, que tiene mayor afinidad, ¿sí? Bien, ese es el concepto de lo que es el receptor, ¿sí? Después otro de los puntos en cuanto al mecanismo de acción, predomina el agonista beta 1, bueno, ya lo habíamos dicho, ¿no? Que produce incremento de la contractibilidad miocárdica y aumento del volumen sistólico. Son conceptos que los deben haber estudiado cuando hicieron la parte de cardiología en adulto mayor 1, ¿no? Pero bueno, contractibilidad miocárdica, aumento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco, el miocardio específico. Eso es lo que produce esta medicación, la dobutamina. Y aumento del volumen sistólico. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que es eyectada por el corazón, específicamente por el miocardio. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, que es el que mayor fuerza tiene, mayor fuerza de contracción tiene. Eso es lo que produce el volumen sistólico. Mecanismo de acción, ya dijimos. Después otro punto es la farmacocinética. Y dice, ¿no? Se administra por infusión endovenosa continua con una latencia de 2 minutos, aunque el pico máximo de actividad farmacodinámica puede retrasarse hasta 10 minutos. ¿Se acuerdan esa definición de latencia? ¿Alguien se la acuerda? ¿Alguien me la puede decir? Exactamente, el tiempo que el fármaco empieza a hacer efecto. Muy bien, Graciela. Ya dijimos, ¿no? La latencia es a partir de los 2 minutos, es decir, que a partir de los 2 minutos empieza a hacer efecto, aunque habla de un pico máximo. ¿Qué sería esto del pico máximo? El momento en el que empieza a hacer efecto, no en el que empieza a hacer efecto, sino en el momento que es mayor el efecto de este fármaco, y es a los 10 minutos, se puede retrasar hasta 10 minutos, dice. Después dice que tiene una vida plasmática de 2 minutos, se metaboliza en el hígado y sus metabolitos son eliminados por el riñón. Vamos a ir analizando punto por punto cada una de estas cuestiones que fuimos nombrando, ¿no? Vida media plasmática de 2 minutos. ¿Qué quiere decir? Estoy administrando dobutamina como se tiene que administrar y de repente lo corto.
Lo corto, se apaga la bomba, se cierra. A los 2 minutos empezaría a dejar de hacer efecto, ¿sí? Se apaga la bomba, no sé, se corta la luz, hay un problema con la bomba, termina de pasar la medicación, no preparé la nueva medicación, entonces lo tengo que dejar en pausa. Durante todo ese tiempo no está pasando medicación. A los 2 minutos empezaría a dejar de hacer efecto. Y para que empiece a hacer efecto, ¿qué tengo que hacer? Colocarlo otra vez y esperar 2 minutos mínimo, que es el tiempo de latencia, y otros 10 minutos, que es el pico máximo, que es el parámetro por el que nos tendríamos que guiar para que llegue a hacer efecto adecuadamente. Por eso cuando estas drogas, parte de los cuidados de enfermería, cuando vemos que se nos está por acabar, tenemos que prepararla antes de que se acabe, un tiempo antes, ¿sí? Por lo menos vemos que tiene, no sé, 10 centímetros, bueno, ya la preparamos con el tiempo suficiente. Siempre tenemos que estar verificando también que haya ampollas de esta medicación. Después, otro punto, se metaboliza en el hígado y sus metabolitos son eliminados por el riñón. Indicaciones: estados de bajo gasto cardíaco, ¿no? Por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, shock cardiogénico o séptico. ¿Cuáles son esos estados de bajo gasto cardíaco? La insuficiencia cardíaca congestiva, o el shock cardiogénico o séptico. Otro punto importante es la presentación, ¿sí? Son ampollas de 20 mililitros con 250 miligramos. Es decir que ahí haríamos una regla de 3 simples, ¿no? 12,5 miligramos esa es una de las presentaciones, ampollas de 20 mililitros con 250 miligramos. Recuerden que no todas las presentaciones aparecen, ¿sí? La que yo conozco, esa yo nunca la vi, en mi poca experiencia en terapia intensiva, no fue tampoco tan grande, pero en mi poca experiencia en terapia intensiva, esa presentación yo no la vi, ¿sí? Puede ser que en alguna institución haya actualmente, o haya habido, o en otro país quizás. La que yo sí conozco es la de abajo, que es la ampollas de 5 mililitros con 250 miligramos, ¿sí? Ampollas de 250 miligramos con 5 mililitros. Y ahí hay un montón. Yo generalmente, como una cosa mía, trato de no estudiar la marca comercial, sino la droga. A mí me lo enseñaron así, me parece lo más adecuado. No pensar en la marca comercial. Ahí figura esa. No la voy a nombrar porque tampoco me están pagando el chivo por las ampollas que tienen 250 miligramos en 5 mililitros. La dilución, ¿no? La dilución aconsejada. Transferir el contenido de una ampolla o jeringa prellenada. Ahí en la presentación no hablaba de jeringas prellenadas, pero bueno, por lo que está diciendo acá, hay jeringas prellenadas. Equivalente a 100 o 200 miligramos de dopamina a un frasco que contenga de 200 a 500 mililitros de cualquiera de las soluciones intravenosas siguientes. Y ahí habla de solución salina normal, que es el cloruro de sodio al 0,9%, solución de dextrosa al 5%, solución de Ringer lactato. Ahí generalmente, ahí hablan de sodio, pero también se acuerdan que aumenta la frecuencia cardíaca, la fuerza de contractibilidad cardíaca, el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, si le administran solución fisiológica a un paciente cardíaco, es como que también lo pueden producir una hipertensión arterial, por eso es preferible el dextrosa al 5%. Bueno, ahí lo que dice, ampollas, ¿se acuerdan? La presentación eran ampollas con 250 miligramos. Otro punto, la posología y vía de administración, ¿no? Tenemos una perfusión continua por vía venosa central, diluida en solución fisiológica o dextrosa. Era lo que habíamos dicho, ¿no? Pero la perfusión, acuérdense en que esta medicación, en lo preferible, se administra por vía endovenosa y por vía, o sea, vía endovenosa seguro, pero además por vía central, ¿sí? Sí, porque son fármacos que tienen mucho cuidado, tienen que ir en una vena que tenga características adecuadas, tiene que ser una vía central. No debe ser mezcladas con soluciones alcalinas por incompatibilidad física. Hay soluciones, ya habíamos dicho igual las soluciones que entran, solución fisiológica, dextrosa al 5%, y la otra solución era Ringer lactato. Esto de pero bueno, tengan en cuenta que son esos 3 tipos de solución. Si lo diluyen con otra solución, puede llegar a precipitar,
puede llegar a tener una incompatibilidad. ¿Cómo se dan cuenta qué es precipitar? Ustedes me dirán, ¿qué es precipitar? ¿Qué es esto de la incompatibilidad? ¿No? Me preguntarán eso. Es muy simple la cosa. Ustedes tienen una solución que se tiene que ver con un color, con unas características adecuadas. Ustedes introducen esta medicación y de repente se pone totalmente turbia la medicación. Bueno, ahí cambió de color. Empiezan a haber unos pequeños cristalitos en las tubuladuras. Eso es precipitar, esos cristalitos, ese cambio de coloración, ¿sí? Eso es lo que determina que una solución ha precipitado o no está en estado adecuado. Por eso es importante cuando agarramos una ampolla de cualquier medicación, ya sea la dobutamina, la nitroglicerina, cualquiera de los fármacos que venimos trabajando, tenemos que verificar que la fecha de vencimiento también, ¿sí? Porque a lo mejor lo colocan, no sé, en dextrosa el 5%, está todo bien, y de repente, pum, precipitó, de repente cambió de color. Todo eso tiene que ver con que la fecha de vencimiento no era la adecuada, ¿sí? Son varios factores. Indicaciones. No se debe administrar en presencia de taquiarritmias no corregidas o fibrilación ventricular, porque puede agravar la situación, ¿sí? La relación riesgo-beneficio debe evaluarse en presencia de acidosis, hipoxia, embolismo arterial. Ahí es como que hay que ver, es mucho el riesgo de usarla, el beneficio, van como haciendo un balance entre riesgo-beneficio, si lo van a administrar o no, ¿sí? No debe ser usada en pacientes con feocromocitoma. Ahí hay una patología, que ahí lo dice, lo aclara en el PowerPoint. Dice, tumor de la médula suprarrenal que produce aumento de catecolaminas. ¿Sí? Las catecolaminas es lo que van a producir aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, va, como quien dice, a disparar las funciones del corazón. Sumado a que encima está recibiendo dobutamina, bueno, se va a producir una situación complicada para el paciente. Por eso no debe ser usada en pacientes con esta patología, que es el feocromocitoma. Reacciones adversas, ¿sí? Dolor de pecho, disnea, taquicardia o palpitaciones, hipotensión, arritmias con dosis elevadas también se pueden producir arritmias. Seguimos con reacciones adversas, pero hay reacciones adversas que son de incidencia menos frecuente. No son tan frecuentes, pero aparecen y hay que tenerlas en cuenta. Es como un aviso, ¿no? Es como cuando uno sabe que va a pasar algo y entonces empieza a presentir algunas cuestiones. Bueno, esto es el aviso, estas son ese presentismo, eso que se presenta de una forma y nosotros decimos, epa, esto hay que tenerlo en cuenta, hay que valorarlo, hay que evaluarlo, ¿no? Y dice, hipertensión y bradicardia. Claro, el paciente está recibiendo un fármaco que afecta directamente al corazón, como es la dobutamina. Aumenta la fuerza de contracción, aumenta el gasto cardíaco, y esto se puede verse reflejado en hipertensión arterial. Otra cuestión que se puede ver reflejado es la bradicardia. Después hablamos de entumecimiento u hormigueo en los dedos de los pies y las manos. Frío y calor en manos y pies, vasoconstricción periférica. Por vasoconstricción periférica se puede sentir tanto frío como calor, ¿sí? Tanto en manos como en pies. Bien, precauciones. Previo a la iniciación de la terapéutica con dopamina, se debe corregir en su totalidad la hipovolemia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es hipovolemia? ¿Ustedes se acuerdan qué es hipovolemia? Me lo dicen o me lo escriben como ustedes quieran. Entonces, hay una hipovolemia, entonces imaginemos, ¿no? Perfecto, disminución del volumen en sangre, por debajo de lo normal, ¿no? Y cuando el volumen sanguíneo está elevado, ¿cómo se llama? Hipovolemia es cuando está por debajo de lo normal. Hipervolemia es cuando es superior a lo normal, ¿sí? Bueno, o sea, cuando hay una hipovolemia, antes de administrar la dopamina, hay que corregir la hipovolemia, es decir, que tenga una volemia normal, ¿sí? Después, otro punto, debe administrarse con una vena central, ya lo habíamos dicho. Ahora vamos a decir el por qué. Para evitar la extravasación que puede originar necrosis
y escarificación de los tejidos circundantes. Fíjense en lo peligrosa que es la dopamina, ¿no? Puede producir necrosis de los tejidos circundantes, en el caso de que haya una extravasación de este fármaco. Por eso se tiene que administrar únicamente por vía central. Bueno, el cese repentino de la terapéutica puede dar lugar a hipotensión severa. Se debe reducir en forma gradual, ¿sí? O sea, cuando ya se lo van a sacar, no sé si está a tanto flujo, vamos a decir un número por decir un disparate, pero bueno, no es un disparate. Está a 60 mililitros hora. Bueno, no es que digo, bueno, listo, ya se mejoró el paciente, pum, se lo cierro, listo, se lo saco. Porque puede producir una hipotensión severa, puede irse de un lado para el otro, ¿sí? Entonces se va bajando gradual. Bueno, tiene 60 mililitros hora, bueno, lo vamos a poner a 50. Esperamos una hora que vaya revirtiendo, el estado del paciente va mejorando, lo pasamos a 40. Y así sucesivamente hasta que en algún momento vamos evaluando los parámetros hemodinámicos del paciente. Cuando se recuperó el paciente totalmente, ahí sí se cierra. Cuando se pudo llegar gradualmente a bajar la cantidad de flujo de dopamina que se estaba administrando. Perfecto. Interacciones, ¿no? Hay fármacos con los que interacciona y bueno, puede producir algún efecto adverso, ¿no? Ahí habla de nitroprusiato y dobutamina, o sea, el nitroprusiato junto con la dopamina producen una interacción sinérgica, sinergismo. Acuérdense, ¿se acuerdan lo que era el sinergismo? Eso de que yo tengo un fármaco por acá, tengo el otro fármaco por acá, entran en el cuerpo, se juntan y potencian su efecto, ¿sí? Tienen un efecto potenciado. Eso es a lo que llamamos en farmacología sinergismo. Bien, producen interacción sinérgica con elevación del gasto cardíaco y reducción de la presión capilar pulmonar. Hay que mezclarla con soluciones alcalinas por incompatibilidad física, eso ya lo habíamos dicho también. Intoxicación, sobredosificación, ¿sí? En las sobredosificaciones accidentales, la manifestación principal son hipertensión y taquiarritmias. Por eso, ¿se acuerdan cuando habíamos dicho, cuando hay taquiarritmia no se administra, hay que tener precauciones, o está contraindicado, ¿no? Cuando hay taquiarritmias, porque se puede potenciar la taquiarritmia y terminar siendo letal o irreversible. Y cuando hay hipertensión también, porque este fármaco va a producir aumento de la tensión arterial, de la presión arterial. Entonces, si encima el paciente está hipertenso y se lo administramos, vamos a incrementar, ¿sí?, esa situación. Después, bueno, no hace falta tomar otra medida, ya que su vida media plasmática es muy breve y sus efectos desaparecen en 10 minutos. Esto de otra medida quedó algo ahí medio colgado, pero lo que quiere decir es que una vez lo cerramos, ya a los pocos minutos deja de hacer efecto. Por eso, si encontramos que hay hipertensión arterial, reducimos la velocidad de infusión, acuérdense que es en forma gradual, y con eso vamos a lograr que deje de producirse el efecto adverso. Bueno, gente, con eso, nada, terminaríamos con esta clase de dobutamina. Gracias por participar de la clase, y bueno, la próxima va a ser digoxina. Saludos.